Bueno, primero que nada, desde el Centro de Estudios Laborales de acá de la Regional Oeste, queríamos agradecer a este espacio, al Banco Credicop, sucursal Morón, por abrir este espacio para debatir un poco y charlar de estos temas. También agradecer la presencia de Miguel Rocha, el secretario general del Sindicato de Farmacia, y a Cristina Rodríguez, la concejal del Frente para la Victoria, y bueno, y a todos los que vinieron, agrupados o no agrupados. También agradecer acá a los compañeros que están presentes, a Walter Bosicio, que es uno de los autores del libro, sociólogo, y forma parte de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, y ahora estás en el Banco Central. A Edgardo Winstock, o Eddie, ¿sí? Bueno, porque yo digo Edgardo, me dicen Eddie. También sociólogo, y ex secretario de Derechos Humanos de la provincia. Martín Bustos, economista, coordinador del Departamento de Economía, esta es la data que me pasaron, de Economía Política, dice acá, del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Es correcto? Sí, espectacular. Y Alberto Lamas, compañero del CEL, que está en representación en realidad de Luis Cáceres, que no pudo. Bueno, la idea es un poco charlar, presentar el libro y charlar un poco de la temática que tiene que ver con la trama financiera y civil, financiera, normativa, legal de lo que fue la última dictadura, y bueno, y cómo eso en realidad también tiene un impacto en nuestras vidas de hoy. A veces parece que el impacto solamente es el terror, es la represión y es todo eso que quedó en el cuerpo y la memoria, pero también hay algo, un sustento legal que sigue permaneciendo y que en realidad nos lleva a determinadas prácticas y a determinadas acciones, y que están sustentadas legalmente, que eso es fuerte. Así que bueno, empezamos, Alberto. Bueno, empezamos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias a los compañeros del CEL de Morón por la invitación. En mi calidad de no solamente compañero del CEL, sino que aparte yo soy parte de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Nación Argentina. Hoy yo le decía a un compañero, es una enorme alegría que este año en donde se están cumpliendo 32 años de haber no solamente recuperado, sino que haber peleado para poder mantener la democracia en nuestro país, se pueda festejar que sale un libro de estas características, ¿no? En donde se pone blanco sobre negro cómo ha sido el papel y cuál ha sido el rol de todos estos sectores, digamos, que siempre han operado a través de la sombra, han articulado a través, digamos, del terror, y se han asociado con quienes venían a expoliar y a someternos desde el norte, fundamentalmente. Y digo esto porque si hay algo, digamos, que rescatamos en estos 32 años, digamos, que nos toca transitar de la recuperación y, como decía anteriormente, de la pelea y haber bancado, digamos, para que la democracia siga existiendo en este bendito país, es el rol que han cumplido los trabajadores. Los trabajadores en este país han soportado y han dado su vida de manera heroica para poder resistir la dictadura más sangrienta que ha pasado en nuestro país. Dictadura que contó, y que, como bien lo detalla el libro, con la asociación de todos estos sectores, digamos, que no solamente manejaban y articulaban a través de la cuestión financiera, sino que, como ha quedado demostrado, también han sido capaces de quedarse con empresas, como en el caso del papel prensa, en donde no tuvieron ningún tipo de problema, ningún tipo de inconveniente en quedarse con la empresa a través de la tortura, la mentira y, en muchos casos, también la difamación para quienes eran los propietarios y los dueños de estas empresas. Como trabajador del sistema financiero argentino, por supuesto que creemos que es una pelea importante la que se viene planteando. Digo, hace poco ha funcionado en el Banco Central,
se ha dado a conocer o se ha desempolvado los archivos, digamos, que había allí, en donde seguramente en poco tiempo podremos empezar a conocer en detalle cómo ha sido el entramado de esta asociación entre la dictadura militar y sus socios civiles y financieros. Nosotros, como asociación bancaria, como comisión gremial interna, por supuesto que venimos planteando desde hace un tiempo, es importante, que es necesario que en nuestro país avancemos sobre la gran deuda que creemos que tiene, o una de las grandes deudas que tiene la democracia argentina, que es la reforma del sistema financiero. Aunque cueste creer, todavía seguimos con la 21.526, que tiene que ver con la dictadura militar, sancionada, en realidad uno dice sancionada, en realidad es un laudo militar, si le podemos, para darle un nombre, ¿no? La dictadura no sancionaba leyes porque había sido abolido todo lo que tenía que ver con la representación y la legitimidad, digamos, del voto del pueblo. Así que vamos a ponerle este nombre, laudo militar, que creo que es el más correcto para poder definirlo. Ese laudo militar da por tierra con la anterior ley de entidades financieras que había sido sancionada durante el gobierno del tío Cámpora, y en donde fundamentalmente hacía hincapié que el sistema financiero, que es lo que venimos reclamando desde hace ya un tiempo, debe estar al servicio de la producción y del empleo. Han pasado los años, pero el reclamo sigue siendo el mismo, digamos. Seguimos planteando que este laudo militar debe ser reemplazado por una ley de la democracia. Vuelvo a repetir, es una de las deudas que tiene nuestra querida democracia, en donde queremos, planteamos y tenemos la posibilidad de decirlo y por suerte de poder, inclusive de haber presentado algunos proyectos, en este caso la Asociación Bancaria ha planteado un proyecto ya por el año 2010, en donde plantea un modelo que tiene que ver con un nuevo sistema, con una reforma del sistema financiero, que vuelvo a decirlo y creo que es redundante, pero estamos convencidos que debe estar al servicio de la producción y el empleo. Cuando desde el Centro de Estudios Laborales planteamos la necesidad de la unidad de los trabajadores, la unidad del movimiento obrero, este tema que tocaba anteriormente tiene que ver con esa cuestión de la unidad del movimiento obrero. Porque sin crédito genuino, sin crédito que tenga que ver con ponerlo en función del trabajo y del empleo, no solamente es un problema que tenemos los trabajadores bancarios, sino que es un problema que tiene el conjunto de los trabajadores argentinos. Si el sistema financiero sirve nada más que para especular, como viene siendo hasta hace poco, estamos en serios problemas. Porque nos va a ser imposible poder sostener este modelo que desde el año 2003 se viene llevando adelante, que tiene que ver con la sustitución de importaciones, que tiene que ver con el trabajo genuino, que tiene que ver con poder cambiar esa matriz perversa que nos ha implantado y que todavía heredamos de la dictadura, en donde tenemos que cambiar la matriz productiva para poder convertir este país en el país industrial que no solamente le dé trabajo a los argentinos, sino que nos permita crecer como país, como patria, y afiance los pilares de la soberanía nacional, la soberanía alimenticia, la soberanía financiera, la soberanía política, que desde el 25 de mayo del 2003 podemos los argentinos decir que está presente en cada día. Así que la verdad que celebro este tipo de acontecimientos. Es bueno que los trabajadores estemos presentes, es bueno que los trabajadores podamos dar nuestra opinión, podamos dar nuestra voz, y vuelvo a repetir, nosotros cuando decimos que el sistema financiero, el sistema de los bancos deben estar en función de los intereses de la patria, tiene que ver con que somos muchos los que en este país todavía soñamos con una patria grande, con un pueblo feliz y con trabajo para todos. Muchas gracias. Bueno, antes con Alberto estábamos hablando del tema de las presentaciones. Me contaba una anécdota de que una vez se olvidó se equivocó el apellido. Yo no nombré que era de la comisión bancaria, así que vos me contaste la anécdota y yo la cometí como la disculpa justa. Seguimos con Martín Vamos.
Bueno, yo soy economista de la mesa, así que tengo que hablar de eso, ¿no? No te queda más remedio. De economía política, dice acá. Exactamente. Lamentablemente nosotros nos recibimos de economistas, eso después lo agregamos nosotros. No, lo que yo pensaba comentarles un poquito, aunque ya se sabe, ¿no? Pero ir hacia renovar un poquito la visión de lo que fue la dictadura militar y qué es lo que cambió en la vida de todos nosotros. Y de hecho, esto se podría llamar algo así como cómo la dictadura militar nos cambió la vida. A muchos nos cambió la vida personal, digamos, ¿no? Afectiva, en el sentido que, bueno, hay gente que ya no está más, hay gente que se tuvo que ir a vivir a otro lado, y chicos que de repente saben hablar 2 idiomas perfectamente, y no debería ser así, digamos, como una especie de accidente provocado de la historia. Obviamente también nos cambió desde lo político y gremial, hoy por hoy, digamos, o por lo menos hasta el 2001, hacer militancia gremial, militancia política, después de lo que generó la dictadura militar, fue muy difícil, digamos, ya el peronismo, el radicalismo no eran para nada lo mismo, sobre todo el peronismo, ya no era lo mismo después de la dictadura militar. Pero también y sobre todo, bueno, y para eso me trajeron también, para hablar de los cambios que hubo en la economía. El modelo que había antes de sustitución de importaciones, como bien se mencionaba acá, los cambios generales se pueden ver alrededor del ciclo, ¿no? ¿Por qué una economía crece y por qué se para de crecer en determinado momento? Bueno, hasta el 76 el crecimiento de la economía dependía mucho de su mercado interno, es decir que la economía crecía, había una demanda, había aumento de salario, aumento de consumo, había aumento de inversión, y entonces todo el mundo estaba feliz, digamos, pero el problema ¿cuál era? Llegaba un momento, había demasiada demanda, y entonces gran parte de esa demanda, por ser la industria nuestra, una industria semi-terminada, es decir, que muchas veces se importaba muchas partes, por ser nuestras exportaciones muy poco dinámicas, eran sobre todo agropecuarias, lo que pasaba es que nos encontrábamos rápidamente en un ciclo de crecimiento con la restricción externa. Esto es de que las exportaciones no alcanzaban para bancar las importaciones que se necesitaban para crecer. Y entonces ahí en esos casos es cuando aparecía el freno al crecimiento, y entonces ahí se armaba lo que se llamaba el ciclo de stop and go. Go, es decir, que se iba la economía con la demanda, y stop cuando ya encontraba el límite en las reservas, que es un límite contable, es decir, ¿no? Y entonces, cuando alcanzaba ese límite, la economía caía muchas veces, o por lo menos entraba en recesión. Muy parecido a lo que nos está pasando hoy, si uno se pone a pensar, ¿no? Un crecimiento llevado adelante por la demanda, hasta un punto en el que vos no podés crecer más, es decir, tus divisas ya están dadas, entonces tenés que empezar a restringir muchas cosas, que las restricciones de divisas, digamos, no es que nunca existieron en la Argentina. Desde los años 30 hasta acá, siempre existieron, salvo en 2 momentos, que fueron la convertibilidad, donde uno podía comprar los dólares que quería y no se le preguntaba ni para qué necesitaba, y durante la dictadura militar. Casualmente, digamos, en el caso de la plata dulce, 78, 79, donde la gente se iba de vacaciones y era el DM2. Eso es importante, porque lo que nos muestra es que verdaderamente cambió, digamos. ¿Cómo es posible que una economía que de repente necesitaba dólares para crecer, y que lo que se hacía, digamos, ¿qué se hacía frente a la restricción externa? Se trataba de sustituir cada vez más importaciones, de manera que el requerimiento de importación cuando la economía crecía sea cada vez menor, digamos. La respuesta siempre era tratar de disminuir la cantidad de importación y tratar de aumentar la cantidad de exportaciones. Bueno, a partir de la dictadura militar eso cambia drásticamente y se resuelve de una manera que antes no existía, que es la deuda externa. ¿No tenés dólares? Tomá, yo te doy, yo, digamos, actor financiero internacional. En ese momento, como bien se dice acá, había un excedente de dólares que no se había dado antes por la cuestión del aumento del precio del petróleo, entre otros temas, digamos,
Había muchos dólares dando vuelta. Los países petroleros tenían muchos dólares y no sabían qué hacer con eso, porque es todo un desierto, no tenían en qué invertir. Entonces lo que hacían es prestar esa plata a los bancos de Estados Unidos, y los bancos de Estados Unidos nos lo prestaban a nosotros como estados latinoamericanos, y a nosotros como empresarios latinoamericanos. Ahí es cuando empiezan las empresas argentinas a endeudarse muchísimo, y empieza un poco todo lo que se va generando después, porque digamos, una empresa que se endeuda en dólares, el día de mañana, si no la puede pagar, no es que no la puede pagar y listo, es el Estado la que la tiene que pagar, de alguna manera la tiene que pagar, porque las divisas salen de las reservas, y las reservas son, como bien se sabe, de todos los argentinos. Entonces cambia totalmente la forma de crecer y de pararse el crecimiento. Se crece cuando entra plata cuando se endeuda el país, y cuando hay inversión extranjera directa, que muchas de esas inversiones extranjeras directas después en los 90 van a venir con las privatizaciones. Es decir, regalamos los activos del Estado, pero no los regalamos a los nacionales, se los regalamos a actores extranjeros, porque justamente necesitábamos de los dólares que ellos tenían para poder crecer. ¿Y cuándo nos frenamos de crecer? Nos frenamos cuando ya hay que empezar a pagar toda esa cuenta, y los frenos se hacen cada vez más brutales. El freno del 82, el freno del 89, el freno del 2001, son formas distintas y mucho más violentas el freno se hace cada vez más violento, digamos, ¿no? Y todo eso termina en el 2001. Ahí, digamos, no es solo una característica argentina, es un poco una característica mundial. Se podría decir que el neoliberalismo, como definición económica, son actores privados que ya no tienen su ámbito de acumulación en el país, sino que se internacionaliza. Así es como, por ejemplo, Techin, una empresa argentina, tiene su sede en Luxemburgo, o Bunge, digamos, que se transferiza. Y mismo las que tienen sede acá en la Argentina, lo que hacen sistemáticamente es llevan la plata afuera, en los paraísos fiscales, o mismo en otras empresas de afuera, dólares que se van, y que el Estado tiene que salir a compensar. Es decir, que el privado siempre está en rojo, el sector privado siempre está en rojo. Y entonces, ¿quién va a tener que bancar esa cuenta negativa en dólares? El Estado, es decir, todos nosotros. Eso es un poco y es por eso, digamos, que lo que crece muchísimo en estos años, y no solo en la Argentina, sino en el mundo, son las deudas públicas. Un Estado que se endeuda en dólares. Y entonces uno se podría pensar, ¿en qué gasto tiene el Estado, al fin y al cabo? ¿Tiene gastos en dólares el Estado? ¿Necesita los dólares? ¿O tiene gastos en pesos? ¿Con qué se les paga los sueldos a los empleados estatales, a los docentes, a los jubilados? ¿Se les paga con dólares? No, se paga con pesos. Las obras públicas, la vivienda que hace el Estado, ¿qué requieren? ¿Materiales en dólares? No. Cemento se hace en Argentina, el acero para la construcción se hace en Argentina, mano de obra se paga en pesos. Entonces el Estado no se endeuda en dólares para poder financiar sus gastos. Eso lo podría financiar con un banco local en pesos. Lo hace para cubrir todo lo que va saliendo de dólares vía el sector privado. El sector privado, es decir, no tanto nosotros, porque nosotros obviamente somos unas mosquitas ahí, los dolaritos que tenemos ahí para comprar una casa o ver qué pasa, etcétera, no valen, digamos, casi no cuentan. Evidentemente la cuenta, lo que hace mover el antenímetro, son las grandes empresas transnacionales argentinas que se transnacionalizan, que se vienen a sumar a todas las empresas transnacionales que empezaron a instalar y a remitir utilidades cada vez mayores en ese tiempo. Ese esquema, digamos, es lo que se llama valorización financiera. Es decir, si yo soy un gran empresario, vos sos el Estado argentino, yo llevo mi plata afuera siempre. Si vos querés que traiga mi plata acá, me tenés que dar una tasa de interés en pesos altísima.
una tasa de interés en pesos superior a la que me da la tasa de interés internacional. Es decir, dame super ganancias en pesos y recién ahí yo te voy a traer la plata. Recién ahí te voy a traer las plata. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, en ese esquema, todo lo que es el sistema productivo que requiere siempre de esos préstamos para poder realizar inversiones, para poder crecer, de repente tiene que enfrentar tasas altísimas. No solo el sistema productivo, también los consumidores. Al que se le olvidó alguna vez pagar la tarjeta de crédito, sabe que las tasas de interés que te cobran son altísimas. Entonces, un poco ese esquema lo que se va diagramando en los años 90, y todo a través de un discurso sobre la libertad económica, que paradójicamente es un discurso que nos impone mediante una violencia política, una represión ilicitada. Digamos, siempre llama la atención eso, que el discurso del libre comercio y de la libertad económica, muchas veces en la historia de los países, viene impuesta no de una forma democrática, sino de una forma extremadamente violenta, que es lo que nosotros vivimos durante los años 70. Bueno, vamos cerrando un poquito, digamos, pero básicamente los puntos están ahí. Valorización financiera, la fuga de capitales que empieza de manera muy fuerte a partir de esos momentos y que es bancada por la deuda pública del Estado. Los grandes grupos económicos nacionales empiezan a partir de ese momento, mediante toda esa transacción y toda esa super ganancia que logran hacia adentro, esos grandes grupos empiezan a crecer y empiezan a dominar la economía. Ya no son capitales de la industria, como alguna vez se dijo, sino bien generales de la economía. Los Pechit, los Macri, los Rogio, van a poner ministro de Economía, van a poner ellos mismos la política económica de los gobiernos, obviamente del gobierno dictatorial, pero también de los gobiernos democráticos que se le van a seguir hasta el 2001. Bueno, yo creo que hasta ahí es suficiente. Creo que ahí, como para cerrar y hacer un link con la parte del libro, la cuestión que tiene que ver con lo financiero, empieza a tener una relevancia extrema. No tanto porque los bancos tengan una función distinta, digamos, sino sobre todo porque las propias empresas productivas empiezan a tener como una parte de su negocio fundamental la cuestión financiera. Y solo, digamos, y a veces, digamos, y si bien este modelo se rompió en el 2001, porque ya por una cuestión simple, no nos pudimos endeudar más por el default, no me queda duda que en determinados sectores económicos todavía impera esa lógica. Y si no, fíjense lo que pasó con el plan de Procreauto del gobierno, que fue totalmente bloqueado por las empresas automotrices que producen en el país. Y fue bloqueado por una razón muy sencilla, es que la parte financiera del negocio de las automotrices es fundamental. Es fundamental y por eso todavía en algunos sectores, como siempre digo a veces, ¿no? Esta macroeconomía que cambió del 2001 para acá, todavía existen sectores que no cambiaron, que siguen funcionando como en los años 90. Entonces el desafío para las elecciones que vienen, pero sobre todo para los 10 años que siguen, es o cambian estos sectores, los cambiamos con política económica, o va a tener que volver a cambiar el régimen macroeconómico y parecerse muchísimo más a lo que era hasta el 2001. Pero bueno, eso es un poquito las tareas que nos esperan. Bueno, le puedo aportar también la palabra historia también a la economía política un poco de historia. Yo para agregar algo, en realidad cuando Walter me contó un poco el tema del libro, bueno, lo que empecé a leer y todo eso, automáticamente, pues soy un poco nerd, digamos, entonces
me remitía al libro de Eduardo Basualdo, Caviezel, Claro, la valorización financiera. Exacto, el poder económico en los 80. Entonces, lo retomé para leer un poco y me parecía que iba en paralelo, esto un poco lo que está diciendo él, lo que es la concentración empresaria digamos, de los monopolios locales, ¿no? Y cómo estas empresas en 1880 se fundaron, empezaron a producir, no sé, algo, X, un producto primario en general, pero a su vez fundaron financieras en el año 20, entonces, productoras de seguros, ¿no? Entonces, producían, se financiaban ellas mismas, ¿no? se aseguraban ellas mismas, y después se ramificaban, y después, bueno, esto, ¿no? Pero es como todo un combo que viene de hace 200 años más o menos, y es algo que es muy difícil romper. Bueno, sigue Eddie. Bueno, primero yo lo voy a promocionar. Este es el libro. Te hago la promoción. Y el libro está dedicado a Gustavo Cortiñas, en principio, que era un compañero nuestro de la zona oeste. Bueno, Cristina lo conoció más que yo también lo conocí. Le decíamos Pedrito, era un militante montonero, detenido, desaparecido por la dictadura militar. Y bueno, estamos en el oeste, y bueno, él trabajó en el Ministerio de Economía, por eso que vi que escribe Nora y le dedican este libro. Por eso Porque pasó un tiempito por la CNB. Ah, pasó un tiempito por Era la CNB. muy mínimo y gente de la CNB lo conocía mucho y entonces se lo dedicamos justamente a Nora, ¿no? Claro, y como ves, y está Gustavo acá, sí. acá dedicado. Que de hecho no fue, este es como el segundo gesto, porque Alejandro Banoli ya en el 2011 descubrió una plata en la Comisión Nacional de Valores, recordándolo. Sí. Y bueno, y después que me parece bueno la iniciativa del CED, de un centro laboral, digamos, estudios laborales para plantear esto, que esté con el compañero de la Comisión Nacional de Valores, pero vinculándonos al Credicop, que es un banco producto de la ley de entidades financieras de la dictadura militar, un banco de resistencia, si se quiere, de unificación de un montón de cajas de crédito que fueron cerradas producto de la ley de entidades financieras, así que casi es emblemático que esto lo estemos haciendo acá en el Credicop. Yo del libro quería hacer algún comentario, aprovechando por lo menos para empezar, sobre el libro que leí. Y sobre todo por el marco teórico. El libro plantea dos temas que a mí me parecieron interesantes. Un tema habla de dictadura corporativa y otro tema habla de la normalidad fraguada. Me pareció interesante la de la dictadura corporativa y lo voy a decir desde una mirada de nuestra mirada política como una mirada de lo que es el nacionalismo popular y que entendíamos que la dictadura fue una dictadura oligárquico-militar. En el sentido desde una mirada de las características de lo que habían tenido estos grupos sociales y como su tradición política y su tradición política violenta y genocida. Vos, Lucas, comentabas algo en esta mirada que tuviste y desde la generación del 80 y cómo esto se repitió en distintos momentos de nuestra historia. Y me parece que, y los actores, digo, Martínez de Oz podría ser el emblema y me parece que Spiola también la foto del libro de Kissinger y Martínez de Oz, de alguna forma sintetiza esto, pero a mí me parece central porque el libro cuestiona la mirada de dictadura cívico-militar, porque parece que desde lo civil fueron meros colaboradores de una dictadura militar. Y el libro plantea desde otra óptica, tomando más, casi diría que el inicio de lo que va a ser un poco la hegemonía del capital financiero, pero se engarza un poco con la mirada que nosotros también planteábamos de esta mirada política, pero enraizada en actores sociales y económicos de lo que fue la oligarquía en la Argentina, y bueno, y por eso entendíamos que lo que le dio sentido, conducción, direccionalidad, y lo que también marca como una necesidad de destrucción del Estado
creado fundamentalmente en el peronismo y de la conciencia y la organización de la clase trabajadora, pero también de una tradición de nuestra oligarquía que fue sanguinaria históricamente en cómo se constituyó el país federal, desde la hegemonía unitaria a sangre y fuego, y cómo esta conducta se repitió y bueno, se tradujo sanguinariamente obviamente en el golpe del 76. Entonces nosotros que de esa mirada teníamos una mirada fundamentalmente en el inicio de la democracia y que después se perdió con el debate que tuvimos la teoría de los dos demonios y las leyes de impunidad, y bueno, y en este resurgir de lo que es el gobierno kirchnerista del 2003 en adelante, se ve la posibilidad, y en este estudio me parece fundamental, me parece importante que aparezca esta categoría de dictadura corporativa, donde lo corporativo tiene que ver con de dónde surgía el equipo económico, los actores, lo puedo explicar después, pero por lo que yo leí, de dónde surgen los actores de la sociedad rural, de la asociación de entidades de bancos, de la bolsa de comercio, de algún grupo económico importante, de dónde surgieron esos actores que van a conducir el equipo económico, y donde yo digo, y que muchos compañeros obviamente, que el discurso del golpe es el discurso del 2 de abril del 77 de Martín Llegó, es el que esclarece el golpe del 76, perdón, sí, el 76. No se tomó nada, ni no, días para especificar, tenía armado. Exactamente, no estaba armado, y creo que, y desde ahí es que nosotros un poco, viéndolo desde esta conducta política de la clase dominante en la Argentina, que ha sido muy sanguinaria tradicionalmente, distinto, si se quiere, para hacer algo comparativo de lo que ha sido la experiencia de Brasil, por ejemplo, que siempre ha sido una historia más negociada, aún la salida de la colonia, pero acá ha sido, la constitución del Estado Nacional ha sido violenta y sanguinaria, y ha sido una clase excluyente, donde excluías sectores sociales y también grandes francas, provincias enteras, que se los planteó inviables en una etapa histórica, se lo planteó inviable en la dictadura y se lo planteó inviable en la década del 90, más específico. Se ve como un avance no hablar de dictadura militar y empezar a hablar de dictadura cívico-militar en las marchas del 24 de marzo, pero me parece más interesante, bueno, tanto esta mirada de dictadura corporativa, y reitero un poco esta mirada de dictadura oligárquico-militar, para entender de qué se trata, de qué hablamos, que no es para terminar de echar por tierra, por supuesto, con la teoría de los dos demonios, pero aparte con que no fueron grupos armados y unos locos que dijeron tomamos el poder y lo contrataron a Martín Llegó, sino que había un sector social, una clase social, instituciones ligadas a los sectores de poder en nuestro país y que venían con una tradición histórica. El otro tema es la normalidad fraguada. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que decía Alberto con respecto a la legislación. Ellos plantean un tema que a mí me parece interesante. Parten de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que le da legalidad y legitimidad al golpe del 30. Y a partir de ese marco que plantean en el libro, desarrollan por qué la dictadura, a partir de esa legalidad, crea la CAL, que era el Consejo Asesor Legislativo, que funcionaba donde estaba el Congreso, y crea una serie de normas, entre las cuales lo primero que está es el estatuto, y a partir de ahí crea una serie de leyes. En el caso de las leyes económicas, necesita tener un marco legal, digamos, de la cual hablamos de que la que más ha perdurado en el tiempo es la legislación que legisla todo el sistema financiero y que no lo hemos modificado, pero crea la ley de subversión económica que se había empezado a construir en la última etapa de Isabel, reforma la ley de inversiones extranjeras, la descentralización de los depósitos que se había nacionalizado, se descentraliza, y después una cosa que me pareció interesante que marcan como cosa operativa es la división de la Policía Federal de bancos, digamos. Con lo cual, hacen un marco normativo que yo lo comparo, hay un material de Emilio Mignone, que fue el fundador del CELS, que él habla de paralelismo global. Es
una concepción que desarrolla Emilio Mignone y que es muy parecida a la de normativa fraguada. El paralelismo global significaba que la dictadura había hecho toda una legislación y toda una normatividad legal, pero por debajo daba toda la política represiva de desapariciones, secuestros, tortura y muerte. Y acá se plantea algo parecido con la normatividad fraguada. Crean toda esta legislación, pero a la vez esta legislación sirve, por un lado, para hacer una gran arbitrariedad, es decir, favorecen a unos grupos económicos en detrimento de otros. A esos grupos económicos a los que saquean, los saquean de diversas formas, utilizando la fuerza del Estado, secuestrándolos, presionándolos, utilizando todos los recursos, tanto económicos desde el Estado como policiales, parapoliciales, de secuestro. Bueno, el caso más emblemático que siempre de este tiempo se ha trabajado es el tema de papel prensa, pero acá trabajan sobre el tema del Banco de Hurlingham, en fin, hay una serie de trabajos sobre los cuales en el libro se profundiza y que me parece interesante en dos aspectos. Por un lado, para beneficiar a los grupos más concentrados, utilizan hacen una normativa legal, pero utilizan la arbitrariedad total. Y por el otro lado, para el saqueo que hacían los grupos operativos. Que ahí tienen dos niveles. Un nivel que favorece a los grupos económicos concentrados y otro de saqueo. Este otro aspecto me parece interesante como estudio. Y yo, que siempre me había parecido interesante el material de Emilio Mignone, que lo hace en pleno proceso de dictadura, como analiza lo que él llama el paralelismo global entre un marco jurídico público y una actividad de secuestro, tortura y desaparición por abajo. Se ve cómo se repite esta modalidad entre la política de desaparición y la destrucción y el proceso de concentración, y cómo se da esta fusión entre el sector financiero que empieza a aparecer, como acá decía el compañero, con el proceso de endeudamiento, y eso de los sectores, de unos sectores de poder en nuestro país. O sea, el sector financiero se encarna acá en determinados grupos económicos que a través de nuestra historia se han vinculado al poder central en forma dependiente y que han imposibilitado el desarrollo de un país autónomo. Este es el debate que acá el compañero lo explicitó con bastante claridad desde el top and go a nuestros días, digamos. Y después yo pegué un salto en el tiempo y veía estos días cómo el capital financiero, por un lado, se sofisticó a nivel global y a nivel mundial, y por el otro lado, cómo acá nos penetró, ya estamos embebidos en ese proceso. Y lo que está viendo ayer, estuvo Vanoli en la Cámara de Diputados, en la comisión de investigación sobre el tema del HSBC y todo lo que significa la fuga de capitales. Me pareció que es como el ciclo, como ver cómo estamos hoy, cómo se entrevera esto de los fondos buitres y la denuncia que hace Elbaum estos días sobre el vínculo, por ejemplo, cómo se meten en los temas internos, el vínculo entre el tema Nisman, los servicios y el tema de los fondos buitres. Me parece que ahí hay un tema, de nuevo, desde otra perspectiva, en otro momento histórico, en el marco democrático. Los tipos operan como sector, haciendo lobby internacional, en los medios, o sea, todo lo que significa el proceso de mediatización a nivel mundial y los vínculos, y a la vez como los tipos crean una fundación, operan a nivel internacional, bancan todo el tema Nisman, crean una fundación Nisman en el exterior, y le ponen guita y operan ahora a través de los servicios y con todo lo que significó este caso para debilitar al gobierno, y lo hacen en conjunción con lo que sería la nueva oligarquía, que la puede ser Techín, puede ser el grupo Clarín en los medios, y operan en la política cotidiana. Eso es lo que yo digo, operan, no se restringen al sector económico, financiero, se meten en el tema político, golpean, tratan de minar, se meten en la justicia, tratan de minar al gobierno democrático. Me parece que
que es interesante para analizarlo, cómo empezamos rastreando la dictadura corporativa, la oligárquico, la dictadura oligárquico-militar, y terminamos hoy, la década del 90 de por medio, digamos, en una etapa donde el capital financiero se mueve y opera y trata de golpear no solamente a nivel internacional, sino de fronteras hacia adentro, digamos, debilitando al gobierno nacional. Y yo creo que finalmente estamos en este tema que es fundamentalmente político, porque es fundamentalmente una decisión política la que posibilitó que Vanoli, antes en la Comisión Nacional de Valores, que me pareció interesante, y retrocedió un comentario que me pareció interesante, que el mismo personaje que la crea en la época de Onganía lo vuelven a poner en la época de la dictadura, y varios de sus mismos continúan hasta el 88, que me pareció también cómo se entreven en el proceso democrático actores que transitaron la Comisión Nacional de Valores en todo el proceso dictatorial. Pero bueno, me parece que esto puede volver, me parece que, y entonces es un tema de reafirmar y de darle continuidad, tal vez por primera vez en la historia podemos darle continuidad a un tema que es fundamentalmente político, pero que tiene las implicancias de la economía política, ¿no es cierto?, las implicancias económicas y sociales, y me parece que es lo que estamos debatiendo en este momento. Creo la verdadera contradicción que se enfrenta en este año electoral, que es, o logramos profundizar esto, que significará derogar la ley de entidades financieras, entre otros, Heller es un militante activo, creamos de nuevo un Banco Nacional de Desarrollo, en fin, hacemos que vuelque para adentro el sector financiero, o triunfan todos estos lobbies que, ya lo dijo Nielsen como candidato de Massa en la ciudad, yo vengo para endeudarme, porque lluvia de dólares. Se viene, bueno, lo dice, está bien que dice, además es tan brutal que no lo va a votar ni los perros, porque me parece que ya es una salvajada, pero de alguna forma explicita lo que todos sabemos que es la verdadera opción que está en debate en estos momentos. Bueno, me parece que creo que esa es la riqueza que nos posibilita tener esta mirada de lo que fue la dictadura oligárquico-militar. Gracias. Me parece igual que hay un hecho, digamos, que es interesante, que más allá de lo normativo, tiene que ver con lo que genera lo normativo. Claro. O sea, ya le comí la cabeza a algunos antes, pero digamos, las reglas tienen una consecuencia en las prácticas sociales que tenemos. Entonces, tenemos una legislación que permite determinadas cosas, que después esas prácticas trascienden esa legislación. Entonces, yo estoy casi seguro que el ahorro que muchas veces hacemos, yo no, la verdad que no, porque no ahorro, también lo gasto todo, pero digamos que hace mi vecino, pretendiendo ahorrar en dólares, digamos, es consecuencia de esas reglas, de esas normas que se han impuesto en un momento y que generan una práctica social de especular financieramente. Y mucho más en lo que es el sector empresario. Entonces, bueno, pasa lo que vos decías. Negociamos en términos financieros, no en términos productivos. El mercado inmobiliario no funcionaba con dólares antes de la dictadura. Sí, eso iba a decir. Y ahora todo. Lo que permite, algunos cambios en el Código Civil y Comercial son súper importantes para la economía. Yo siempre trato de tener una visión institucionalista de la economía, es decir, que hay una mezcla de necesidades del mercado, pero que se tiene que plasmar en leyes. Se incluye la posibilidad durante la dictadura militar de poner contratos en dólares. Entonces ahí aparece toda la cuestión de por qué se dolariza la casa que luego. Es algo que está todo hecho en pesos, con gastos en pesos. Yo agregaría una cosita, digamos, lo último que tiene que ver con el banco, obviamente, es que la ley de reforma de entidades financieras del 77 obliga a todas las cajas, en un principio iba a derogar a todo, incluso las cooperativas, digamos, termina siendo producto de una resistencia, como dijo, negociación, el hecho de que se pudieran armar cooperativas a partir de las cajas de crédito.
pero elimina la posibilidad de caja de crédito, porque la caja de crédito era algo que podía llegar a ser muy zonal y justamente lo que hacía es volcaba directamente los ahorros a las necesidades locales de inversión. En el interior, en Santa Fe, en Córdoba, eran muy importantes las cajas de crédito. Lo que se hizo, se concentró el negocio. Y además, digamos, después en términos políticos, toda esa legislación que se fue, digamos, continuó y no se derrogaron, como bien se dijo, pero para derrogar las leyes de la dictadura militar, una ley que hicieron 3 tipos, digamos, encerrando en un cuarto, tenés que tener la mitad más uno de las dos cámaras. Esa es un poco la trampa de lo difícil de salir de la marea institucional de la dictadura, también de los 90, ¿no? Porque en los 90 también hay toda una... Después que la votás, la corte te la rechaza, como el código penal. Podría llegar a ser. Así que, bueno, un poco toda la dificultad. Terminamos con las Con las posiciones. Bueno, la verdad les agradezco en primer lugar que bueno, nos hayan invitado a participar y poder compartir y debatir estos temas que son no son nuevos, son centrales para la vida de nuestro país, de nuestra sociedad, para entendernos un poco más y poder comprender entonces el presente a partir de ese pasado que es bastante reciente y que recoge largas tradiciones de construcción de nuestro Estado Nacional. Y desde ya, como también se remarcó la palabra de cada uno, de Alberto, de Martín y de Eri, tiene implicancias fuertes sobre la actualidad y en la proyección al futuro, ¿no? Entonces, hablar de estos temas implica hablar de cuestiones que no son solamente económicas, sino fuertemente políticas y también culturales. Cuando hacemos la mención a la primacía del dólar en la organización de la vida cotidiana de hoy, estamos pensando que eso es una cultura del dólar que no fue históricamente parte constitutiva de nuestra vida nacional, sino que tuvo un momento de emergencia particular y de creación. Y es fuertemente este último proceso dictatorial, que nosotros llamamos en el libro junto con Bruno Napoli, que es historiador, y Celeste Perosino, arqueóloga y doctora en filosofía, en mi caso sociólogo, un equipo interdisciplinario, hicimos este comentario de pensar justamente ese término de la dictadura cívico-militar, que lo creemos un poco importante pero un poco difuso, digamos, para caracterizar más precisamente a los actores que intervinieron, porque fueron estos actores los que impulsaron la transformación profunda y habilitaron esta serie de cambios estructurales en términos normativos, institucionales, y que fueron moldeando entonces esto que hoy parece normal y natural y de toda la vida, ¿no? Organizar nuestra economía en relación a esta restricción externa eterna centrada en una moneda que no es la nuestra, que es la moneda que podríamos llamar imperial, que ordena el sistema, sobre todo mundial, a pesar de un mundo que tiene sus variaciones, sus tensiones y multipolaridades en construcción, pero sabemos que hay una serie de concentraciones en algunos lados, y el dólar, que lo veíamos hasta tal vez un poco caído en el plano internacional, frente al euro, frente a las nuevas monedas chinas, vemos cómo vuelve a resurgir, digamos, porque hay una serie de alianzas que a veces son un poco invisibles, que están ahí presentes. Entonces, es bueno no olvidarse de eso, y es bueno pensar. Nosotros no elegimos esta foto, fueron los integrantes de la editorial los que encontraron esa foto de Martín de Dios con Kissinger, ¿no? Porque de hecho nosotros casi a Kissinger no lo mencionamos en el libro, pero aparece, y la verdad que fue un hallazgo volver a pensar en ese vínculo, ¿no? Tomando, parece, el té de las 5 de la tarde, it's 5 o'clock, and we are, ¿no? Entonces, realmente fuerte. Digo, para pensar como íconos y volver entonces a desarmar ese andamiaje que constituyó los lineamientos también de nuestro presente, a pesar de todos los cambios y de todas las rupturas y crisis que hemos tenido, ¿no? Justamente como recordamos recién, y Martín también lo sostenía, esta crisis profunda del 2001-2002, que habilitó una serie de procesos de cambio, pero que aún sigue marcando, como dice Alberto, deudas de la democracia. Y justamente este sector económico y financiero en particular es uno donde, o casualmente, ¿no?, anidan estructuras que no han sido modificadas, y que cuando analizamos las lógicas de la construcción del sistema global de poder en el mundo contemporáneo, vemos que justamente
es el reinado, estamos frente al reinado de la circulación del dinero, mucho más allá de la circulación más clásica del imperialismo a través de los capitales productivos, ¿no? Entonces, es justamente los tiempos del gobierno del capital financiero. De ahí surgió un poco también el nombre de pensar en esa unión de la dictadura, ¿sí?, del capital financiero, porque empieza con esa última dictadura, y es una dictadura que está también hoy marcándonos el ritmo de la producción, ¿no? Y a pesar de todas las transformaciones, los intentos y la recuperación que hemos tenido en nuestro país, este sector sigue marcando el ritmo. Y cuando uno piensa que por qué no se cambian las leyes, bueno, uno puede ver que los sectores que habilitaron esta normativa, por ejemplo, la ley de entidad financiera, junto con la otra ley, que es la que primero saca Martínez Dios, que es la ley de inversiones extranjeras, esos dos son los dos arietes que construyen el sistema. Y fue necesario, a pesar que fuera un laudo militar o un decreto de ley, construirlo, porque eso en gran parte enlaza con reglas de juego que dan también tranquilidad hacia adentro y hacia el mercado internacional. Entonces, es una normativa que además fue votada, ¿sí?, no por toda la sociedad, sino por los actores corporativos dominantes. Y es esta referencia que bien señalaba Eddie respecto a esta noción de la corporación concentrada, que es la que va moldeando los lineamientos de la política económica argentina. Nosotros comenzamos a trabajar acá justamente a partir de una decisión que toma Alejandro Vanori al frente de la Comisión Nacional de Valores, que ustedes sabrán, digamos, la estamos mencionando, pero no es un ente tan conocido, es un aparato del Estado, ¿sí?, que es el encargado de regular dentro del sistema financiero toda la parte que tiene que ver con la bolsa, con el juego de las acciones de las empresas, los bonos, los fideicomisos. Digamos, los edificios que se levantan, ponga plata desde el pozo, ¿sí?, están hechos con fideicomisos. Cuando uno va a comprar a las empresas de electrodomésticos, Garbarino, Fábrica, ¿no?, etcétera, uno compra ahí un producto y dice, páguelo en 24 cuotas, en 12 cuotas, eso se convierte rápidamente en un fideicomiso, ¿sí? Todo eso cae en distintos nombres de empresas, ¿sí?, que cotizan en bolsa y que son regulados por este ente estatal llamado Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Es la otra pata complementaria del gran agente al que conocemos, que es el Banco Central, regulador del sistema bancario. Entre estas dos instituciones o entes estatales, supuestamente el Estado se encarga de regular el funcionamiento del sistema financiero, ¿sí?, y que, como vemos, se ha convertido en un espacio clave en la organización del país, mucho más allá también que la propia producción, ¿sí? Por eso es tan importante, digamos, ver quién está al frente del Banco Central, no solamente quién es ministro de Economía, digamos, para los tiempos que corren, cuando en otros tiempos podría ser un actor un poco secundario que acompañaba en todo caso la política económica. No lo es ya desde la dictadura y mucho más después del legado de la década de los 90, cuando sancionaron leyes de independencia del Banco Central y la ideología neoliberal terminó de consagrar lo que se había iniciado en el año 76. No casualmente, en el año 94, el propio Martínez de Oz, ¿sí?, o 95, bueno, sostiene en uno de sus libros, haciendo un poco de memoria, dice, bueno, en realidad esta política económica que está haciendo Domingo Cavallo, ¿sí?, está completando lo que yo inicié en mi gobierno, ¿sí?, en el año 76-77, y bueno, digamos, en realidad todo lo que nosotros habíamos empezado a hacer, pequeñas privatizaciones, desde ya toda la apertura de regulación de la economía, digamos, todas las transformaciones de las leyes que van modificando de a poquito, uno encuentra día a día cambios en la normativa de la ley de aduanas, por ejemplo, para habilitar esto, para habilitar esto otro, digamos, son como pequeños cambios que son necesarios porque el mundo moderno está armado a partir de organización burocrática, porque somos ya no una aldea, somos millones de personas viviendo en una sociedad y eso requiere una administración racional, ¿sí?, con algunas reglas de juego claras, porque si no sería un caos permanente. No habría la posibilidad ni siquiera de obedecer mínimamente a quién, porque no se sabría a quién obedecer. Eso está garantizado en el sistema capitalista moderno por las regulaciones, ¿sí?, de normas muy complejas, ¿sí?, que son administradas por un aparato llamado burocracia, es un aparato de administración racional, contable, en vano lleno de contadores y de abogados, ¿sí? Esto es la tradición sociológica clásica de Max Weber, lo trabajó muy bien, ¿no? Y eso es lo que uno encuentra en estos lugares. ¿Quiénes son los profesionales que trabajan? Son lugares fuertemente profesionalizados,
no hay muchos trabajadores, ¿sí? O sea, son todos con estudios universitarios y son abogados y contadores. De eso está lleno en la CNB. Nuestro equipo, por ejemplo, interdisciplinario de sociólogos, ciencias sociales, éramos bichos raros entrando a ese lugar. Y de hecho nosotros también, digamos, jamás una corbata ni nada por el estilo, y lo cual es un choque simbólico fuerte. Parece una pavada, pero habla de un montón de condiciones. Haber tomado esa decisión ha sido una decisión, yo creo, políticamente muy valiente, dada en el marco de una política nacional inaugurada, ¿no?, ya después del año 2003, de fuerte compromiso con política de derechos humanos. Pero uno se pregunta, ¿cómo recién en el año 2012 se pudo instrumentar esto de crear una oficina de derechos humanos dentro del sistema financiero, pero dentro del sistema estatal que regula el sistema financiero, pues no es de los actores financieros privados, sino es el Estado? ¿Cómo el Estado recién en el 2012? Sí, lamentablemente podríamos decir que sí. Eso habla de muchas otras cosas, de justamente cómo funciona ese vínculo Estado-mercado aún en la actualidad, ¿no? Entonces, se tomó esa decisión, se creó este equipo interdisciplinario de ciencias sociales que navegaba en aguas no muy bien recibidas, digamos, por el entorno institucional. Digo, comento un poco esto porque esas pequeñas biografías dicen mucho de cómo se construye la vida de todos los días, ¿sí? De las normas que se sancionan, de quienes las ejecutan, ¿no? De cuando uno va y lleva un planteo y dice, no, mirá, la verdad no lo podemos hacer, ¿no? Yo lo haría, pero viste, no se puede. Digamos, esto que uno va encontrando en distintos lugares, uno lo puede vivenciar concretamente en una institucionalidad que está montada con determinadas reglas. De hecho, cuando se llamaba y se preguntaba por derechos humanos dentro de la CNB, los primeros meses, no los primeros meses, decían, no, acá no hay ninguna oficina de derechos humanos, no es la Secretaría de Derechos Humanos, no, yo mismo llamaba, decía, no, si yo trabajo ahí. Entonces, usted trabaja, y qué, mire, no sé, a ver, espérenme un segundo. Ahora le comunico, ¿sí? Digo, para entender que fue un ingreso de un cuerpo extraño, y de hecho, digamos, era ver qué estábamos haciendo, ¿verdad? Porque esta oficina se crea para investigar el paso de la dictadura por ese organismo, ¿sí? Esto mismo intentamos ya en ese momento establecer un tándem de trabajo con el Banco Central. Empezaron los diálogos y quedaron ahí como colgados en el aire, ¿sí? Bueno, el trabajo nuestro fue avanzar, porque la decisión que se tomó fue abrir por primera vez, ¿sí?, llegando a los 30 años del reinicio, y abrir los archivos del propio Estado, ¿sí?, que en el Banco Central se condice con abrir los archivos de los secretos que guardan, los secretos bancarios, en este caso eran los secretos de las empresas. ¿Por qué? Porque había fuertes acusaciones de que se habían cometido también delitos de lesa humanidad. Entonces esta área del Estado no podía estar al margen de la política de derechos humanos que se había sancionado, esgrimida por el Poder Ejecutivo, sancionada por el Poder Legislativo, digamos. Pero aún así había fuertes resistencias. Y cuando uno empieza a comprender un poco más la historia, primero encontrarse con los archivos, que lo que primero dijeron, miren, es solamente esto, hay 4 libritos. Solo esto hay de toda esa época. Porque claro, pasando tanto tiempo, los archivos tienen todo un sistema cada 10 años de limpieza, de purga, se tira todo. O sea que fue todo un trabajo y de repente, estando hablando, encontramos un quinto subsuelo y yo, pero mira, acá está todo esto. Y ahí estaban todos los volúmenes que hacían mención, eran copias, ¿sí?, de los resúmenes de lo que se discute cada semana en el directorio del organismo. Así como todas las empresas tienen que tener reuniones de directorio, ¿sí?, y eso tiene que quedar registrado, eso es lo que después se presenta también a fin de año. Hay un registro de las sociedades anónimas, etc. El Estado también funciona de ese mismo modo, tanto en el Banco Central como en este organismo, la Comisión Nacional de Valores. Entonces, las reuniones semanales quedan registradas en un documento. Y por suerte no lo habían tirado. O sea, que era parte de la historia institucional, habrán dicho más, ¿quién va a venir a mirar esto algún día? ¿No? Es parte de la burocracia, porque además es muy aburrido. O sea, a ver, es una descripción. Dice, sale tal tema, sale tal otro, llaman a oferta pública, esto es, las empresas que dicen, bueno, pongo una parte de mi paquete accionario para que el mercado, ¿no?, la gente vaya y si quiere comprar, que compre, ¿sí? Y la verdad que es bastante aburrido hacer esa lectura. Pero bueno, el trabajo fue investigación de archivo, empezar a ver y empezar a hurgar y empezar a conectar
Eso refleja también los expedientes que se armaron en su momento de seguimiento de las empresas, que es lo mismo que hace la CNB hoy, ¿sí? Es su función, es controlar que los agentes de bolsa, ¿sí? Que las empresas que cotizan no sean fraudulentos, ¿no? Entonces, esos seguimientos se hacían antes y se hacen ahora, ¿sí? El tema es que, claro, los expedientes que confirman no están, esos ya se han tirado. Entonces quedan los reflejos en estas huellas burocráticas. Ese fue el material de trabajo. Les hago este comentario porque en una línea similar, ahora que justo como comentaba Eddie, Alejandro Vanoli pasa al Banco Central, decide crear efectivamente una nueva oficina, en este caso se llama Subgerencia de Promoción de Derechos Humanos en el Banco Central, y hemos iniciado hace 3 meses el mismo trabajo, ¿sí? Se han justamente sacado una resolución interna de apertura, ¿sí? De las actas de la dictadura, y uno de los actos que se hizo ahora hace muy poco, el 25 de marzo, fue la presentación de una serie documental de actas secretas de la dictadura. Esto no había estado presente en el material de la CNB, y sí está presente en el Banco Central. A partir del año 82, suponemos como hipótesis enmarcado en la problemática de la Guerra Malvinas, y además habiendo seguido la gestión potente de Martínez Dios, ¿sí? Comienzan otra serie de lógicas, y además de tener las reuniones normales, corrientes, cotidianas, empiezan a registrar en un apartadito apéndice secreto, ¿sí? Reunión secreta, escrito así, reunión secreta. Entonces dice, ¿y dónde está? Acta secreta número 2, acta secreta. Entonces, bueno, en algún lado quedó esa huella. Ahora, lo que pasa es que nadie había hecho una lectura sistemática hasta hoy, porque cuando uno hacía ciertos pedidos, esos pedidos quedaban en el aire. Nosotros nos encontramos ahora, por ejemplo, en el Banco Central, con un pedido que hizo la Secretaría de Derechos Humanos hace 4 años, y nunca se le respondió. Y se supone que es un organismo eficaz y eficiente, como pocos en el sistema estatal, por el nivel de profesionalización que hay. Habían preparado la documentación, pero nunca se terminó de enviar, porque por las dudas se paseó por todos los otros ministerios. Fue a Relaciones Exteriores, a Cancillería, fue al Ministerio de Defensa. ¿Se puede dar cuenta de esto? Porque acá hay cosas, claro, había algunas menciones a comprar armamentos, etc. Estas actas, digo, si quieren las pueden consultar, pues ya están subidas en la página web del Banco Central, digo, como materiales para consulta. Tanto como el relevamiento que hicimos en la Comisión Nacional de Valores, que salió en un primer informe en el año 2013 y también ha sido puesto esta disposición pública, esa información pública, ¿sí? Este libro en particular lo que agrega, ese primer informe que elaboramos después de ese año y pico de trabajo, fue el encuentro también con otra fuente documental muy importante, que fue el hallazgo que se hizo más o menos en octubre del año 2013, del archivo de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, de la CAL, que se encontró también en un rincón tirado en el edificio Libertador del Ministerio de Defensa. ¿Sí? Exactamente. Y que Russi, ya ahora dado a conocer, se encontraban por un lado las actas, ¿sí? Del proceso, pero por otro lado un montón de cajas llenas de papeles, y estos papeles que hay, o que había, ¿sí? Nosotros, como ya estábamos trabajando con este equipo de investigación que tiene el Ministerio de Defensa, muy fuerte, son como 30 personas, jóvenes investigadores en general, que analizan justamente el rol de cada una de las 3 fuerzas, y un trabajo muy serio desde hace años, dirigido por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. A partir de un convenio empezamos a trabajar también ese material, aportando la mirada económico-financiera de los documentos que se encontraron. Entonces, hay algo que tiene también bastante valor, que está puesto acá, que es justamente ese recorrido de la dictadura en las actas de la CAL, que lo que reflejan, que no estaba presente en otros lados, en otros documentos, eran los diálogos entre Martínez Dios, Guillermo Walter Klein, ¿sí? Los que manejaban la Comisión de Asesoramiento Legislativo, con los representantes de los grupos corporativos, con los representantes de los bancos, los representantes de las empresas. Uno encuentra lo que hace el Congreso también, ¿no? Tiene que hace taquigrafía, y que va grabando, ¿sí? Se graba y se desgraba. Bueno, esos diálogos, tal cual fueron realizados en el año 77, 78, 80, aparecieron. Entonces ha sido como encontrar un tesoro, realmente, ¿no? Es encontrar el guión teatral del diálogo de estos actores civiles y militares, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos nosotros que no estamos en presencia de una dictadura meramente cívico-militar, que fue un gran paso semántico, simbólico, que permitió, digamos, la construcción de la memoria colectiva, poder pensar en esos términos y no solamente, como se decía en los primeros años de la democracia, la dictadura militar, ocultando el rol de otros actores, ¿sí?
que habían sido en realidad fuertemente copartícipes, ¿sí?, de el accionar. Desde ya, tal vez no fueron los que empuñaron las armas directamente, ¿sí? Para eso estaban las Fuerzas Armadas, para hacer su trabajo, pero fueron ideólogos y en algunos casos hasta empuñaron las armas. Y en algunos casos hasta participaron activamente en mesas de tortura para sacar información. Ese contexto es el que nos conecta también con algunos actores centrales de la Comisión Nacional de Valores, a punto tal que el propio presidente de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí?, que era abogado, amigo íntimo de Martínez Dios, que se iban juntos con Arguindegui a cazar a África, ¿sí?, ambos, Martínez Dios y Echevarne, Juan Alfredo Echevarne, habían trabajado en Acindar, ¿sí?, empresa de aceros más que conocida, ¿sí? Justamente él tiene una serie de denuncias de empresarios financistas que fueron secuestrados clandestinamente y torturados y escucharon la voz de Juan Alfredo Echevarne en la mesa de tortura. Entonces, esas fueron pruebas para que el Tribunal Oral Federal número 3, a cargo de Rafecas, venga llevando una causa hace tiempo, y entonces, mientras se encontró ese material, ¿sí?, nosotros estábamos trabajando en la investigación de archivo, apareció justamente como uno de los causales para decidir la creación de este espacio, una notita que había llegado de Campo de Mayo, ¿sí?, en el año 78-79, de agradecimiento que hacía el teniente coronel Roaldés a la CNB, y también hay otro emitido hacia el Banco Central que no lo hemos encontrado, pero sí se encontró el de la CNB, que decía: gracias por el trabajo profesional y eficiente de los peritos que ustedes han enviado a Campo de Mayo. Entonces la pregunta es, ¿qué dice este documento? ¿Peritos, abogados, que van a Campo de Mayo a qué? Si el área de trabajo es acá, la City, digamos. ¿Cómo van a ir a Campo de Mayo? ¿Qué tenían que ir a hacer a Campo de Mayo? ¿Sí? Una prueba documental fundamental. Claro, cuando se rastrea la época, porque además lo que empieza uno a buscar es, bueno, revisemos todos los archivos. Pequeños comentarios que aparecen luego en registros de, por ejemplo, una nota donde 3 o 4 peritos solicitan extensión de viáticos, porque salen del radio de 50 kilómetros cuadrados, porque tienen que ir a Campo Mayo hasta más, entonces tienen que gastar más dinero, entonces le piden viáticos al organismo, como se hace hoy para cualquier laburo. Che, tengo que ir a dar una charla no sé dónde, tengo que ir por un proyecto no sé dónde, bueno, no lo voy a pagar yo si estoy trabajando. Pido viáticos. Y entonces eso, que es una pavada, bueno, es un hilo que uno puede retomar de la historia, de todo lo otro que se ha hecho, y decir, bueno, acá hay otra prueba documental. Acá hubo gente pidiendo viáticos para ir a Campo de Mayo, acá hay un agradecimiento que hace el teniente coronel a cargo de campo de exterminio en el propio Campo de Mayo. Bueno, ¿quiénes fueron los peritos? Y estaban los nombres de los peritos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos una prueba documental para afianzar la causa que estaba en curso, ¿no? Entonces, digo, parte de esto que ha sido un trabajo de investigación, nosotros somos investigadores, ¿sí?, de campo académico, y no estamos trabajando para la justicia, haciendo una investigación, aunque una de las utilidades de las ciencias sociales es aportar a las áreas de la sociedad que correspondan. Este material sirvió y fue enviado obviamente al Tribunal Oral Federal, que tomó el informe que hicimos, no este libro, sino el primer informe, y con la argumentación y las pruebas más las que estaban recolectadas, sobre todo ligados al caso Banco de Hurlingham, ¿sí?, ahora podemos hacer una pequeña mención que tenía que ver con un banco que en algún momento fue propiedad del grupo Greiber, ¿sí? Entonces, bajo ese andamiaje, Rafecas termina no solamente procesando, si ya estaba, sino metiéndolo en cana a Juan Alfredo Echevarne, uno de los primeros civiles de mucho peso, desconocido para la sociedad en general, que en este momento está en Marcos Paz, ¿sí? Entonces, bueno, uno dice, bueno, es un pequeño aporte y colaboración, digamos, a la reconstrucción de la historia, ahora de personajes que ahora dicen, y 70, 80 años, estos viejitos, como pero que han tenido, ¿sí?, una presencia muy fuerte, y no solo han tenido, siguen teniendo, porque justamente lo que empezamos a ver es que estas estructuras, como pasa también en los lugares donde uno se mueve, ¿no?, hay estructuras de lazos, de parentesco, de amistades, ¿sí?, que son las que permiten nutrir, ¿sí?, los recursos humanos que se instalan en las instituciones, ¿no? Y de hecho el sistema bancario se mueve bastante así también, digamos, esto es, ¿quiénes entran a trabajar en el banco? ¿Cualquiera entra a trabajar en un banco? Y no hay tantas solicitudes, vengan a laburar a los bancos. En general hay una prioridad puesta en los agentes que ya están en el banco con sus familiares, y entonces desde ahí.
Y esto mismo pasa con los grupos empresarios. ¿Por qué digo esto? Porque antes de Juan Alfredo Echevarne, su hermano Conrado fue parte de la estructura clave del gobierno de Onganía, o sea, en la dictadura anterior. Y fue ministro de Justicia y fue el que sancionó la ley, ¿sí?, que creó la Comisión Nacional de Valores con esas funciones. ¿Sí? Entonces, fue entre hermanos, un pase entre hermanos, ¿sí?, que mejor que conocía, ¿sí?, la familia. Y no solamente eso, cuando hablamos nosotros de ese pasado reciente, no es solamente el pasado reciente, es también el presente. Porque en el presente siguen operando los dos hijos de Conrado Echevarne, ¿sí? Son dos actores claves de 40 y pico de años hoy en el sistema financiero argentino. Uno de ellos integra una fundación que se llama Libertad y Progreso, o sea, ese nombre algo dice, ¿no? O sea, no puede ocultar mucho, que, oh casualidad, el día que presentamos, el 25 de marzo del 2013, cuando presentamos el informe de la CNB, hace 2 años atrás, ese día, bueno, fue todo el día, fue muy lindo el encuentro, ahí en la Comisión Nacional de Valores. Vuelvo a la noche, tarde, pongo la televisión, el programa de Gustavo Silvestre, que estaba, no me acuerdo, pues ya no era con voz propia, ya se había separado de su pareja Bonelli, ¿no? Todas estas cosas. Y estaba en el programa y dice, a ver acá, y yo, pero el mismo apellido, Echevarne, un muchacho de 40 y pico de años, Fundación Libertad y Progreso, diciendo, no, esta sociedad, esta economía, este gobierno está destruyendo todo. ¿Quién era? Era el hijo de Conrado Echevarne, sobrino de Juan Alfredo, que terminó preso por delito de lesa humanidad y por haber pergeñado, ¿no?, el andamiaje de la represión y del gobierno de este sector de la economía. ¿Sí? Ahora bien, no solo eso, porque uno podría decir, bueno, para el sector donde uno está posicionado, este es el costado malo. Pero el otro hermano de él, Marcelo Echevarne, también uno se pone y rastrea, lo he visto después también en la tele, y en el diario, Clarín, La Nación, ¿sí?, ha sido uno de los negociadores del proceso de desendeudamiento externo de la Argentina con el propio Néstor Kirchner, ¿sí?, integrando con Vudú, ¿sí?, el equipo que armaron, digamos, el plan de desendeudamiento inicial en 2005. Digo, no son actores menores y juegan en todos los campos. Entonces es muy difícil desarmar esa estructura cuando vos tenés jugadores que están en todos los campos. Y cuando uno empieza a ver, por ejemplo, también qué actores integran concretamente las instituciones en las que estamos mencionando, la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central, uno se encuentra también con apellidos que como que llaman la atención. Y uno de los registros que hacemos es la historia institucional, de quiénes fueron las personas y a qué instituciones pertenecían que fueron ocupando los cargos de presidente de la Comisión Nacional de Valores y los directores. ¿Sí? Este organismo de control financiero estuvo gobernado por un ala civil, por eso, a diferencia de otro, era típicamente civil, Juan Alfredo Echevarne, abogado, ¿sí?, en tándem con Martínez de Oz, ¿sí?, también otro civil. Ahora, había también otros civiles, por ejemplo, un tal Arturo Castro, que venía ya de trabajar antes en la CNB, no es gente que se incorpora cuando se da el golpe, es gente que está adentro de la estructura, ¿sí?, ocupando segundos puestos y que cuando llega el momento ocupan los primeros puestos, ¿sí?, y que se pueden retirar con el gobierno alfonsinista, pero vuelven con el gobierno de los 90 menemistas. Digo, es esa la operatoria. Y que se han retirado tal vez con el gobierno actual, pero están esperando volver a entrar, ¿sí?, con los hijos de los grupos económicos, como el caso de Macri padre, haciendo negocio con la dictadura, ¿sí?, y Macri hijo ahora candidato presidencial, ¿sí?, proponiendo justamente acabar con el curro de los derechos humanos como lema, ¿sí?, dicho por él en esos términos, y también pagar a los fondos buitre una buena vez y regularizar la situación y volver a endeudarnos como vía de desandar estos problemas de la restricción externa, que no son tal en este momento que hay tantos dólares de nuevo como en la época de los petroleros dando vueltas, ¿sí?, ese discurso que también sostiene Nielsen. O sea, digo, no son pocos los candidatos, es el partido, ¿sí?, renovador, masista, con Nielsen en el caso de la ciudad, es Macri como candidato fuerte también, que llevan estas ideas, que son los proyectos neoliberales que no se han ido, a pesar de toda la crisis que han generado. Digo, siguen siendo discursos fuertes y sostenidos por personas muy fuertes. Ni que hablar de la ideología presente dentro del Banco Central y también dentro de la propia CNB, digamos, que ha habido desplazamientos.
Entonces, no es que solamente llega una cabeza progresista y desarma todo, como puede ser el caso de Vanoli, sino que hay estructuras que están insertas en la burocracia que se continúan. Entonces, un pequeño detalle más para que se den cuenta: un cargo de gerente dentro de la Comisión Nacional de Valores y otro cargo de subgerente dentro del Banco Central lo están ocupando en la actualidad las dos hijas de este señor Arturo Castro, civil que estuvo hasta el año 79 a cargo, siendo uno de los directores de la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? Digo, y de mal, he escuchado a esta mujer: hola papá, qué sé yo, y yo tenía que decir, ¿me lo pasás un cachito que le quiero hacer unos comentarios? ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, no se han ido, ¿sí? Eso en términos concretos del hoy, por eso hablamos del hoy también, para poder entender que hay lazos que no son etéreos, digamos, se corporizan en sujetos bien concretos, ¿sí? Y ni que hablar de las corporaciones, del papel de la Unión Industrial Argentina, ni que hablar, digamos, del rol, ¿no?, que están teniendo, y las discusiones paritarias que se vienen ahora muy duras, donde dicen, no, desconocemos, mejor sería que no haya paritarias, ya preparando el escenario para lo que quieren proponer para el año que viene, ¿sí? Ahora, digo, esto como para pensar esos cruces, del ayer y del hoy. En el caso de la Comisión Nacional de Valores, fue todavía algo más tremendo poder encontrarse con el dato que nosotros lo desconocíamos, y que también me parece como un hallazgo, que la gente que nombró Vignone en el último periodo de la dictadura a cargo de la CNB siguen hasta el año 1988. ¿Sí? Para que se den una idea. Todo el gobierno de Alfonsín. ¿Sí? Pasó todo el gobierno de Alfonsín. Es más, en el año 84 encontramos un documento donde aparecen en estas actas, dice, bueno, el presidente Estrada va junto con el asesor jurídico Garris, que es otro personaje que está designado como represor, ¿sí? No está preso, pero tiene varias como causas dando vueltas. Son llamados por el Ministerio de Economía, donde asesores de la jefatura de gabinete del ministerio le dicen, señores, tienen que presentar la renuncia. Y saben la respuesta que está escrita ahí en el documento. Y nosotros sostuvimos, de ningún modo, acá el único que no puede pedir la renuncia es el propio ministro. Ustedes no tienen autoridad para hacerlo. ¿Sí? Son dos civiles, no son, en este caso, militares. Pero hay un militar retirado, Fiorito, que sigue estando ahí también en ese cuerpo. Entonces, ¿la dictadura terminó? No terminó de ningún modo. ¿Sí? No solamente en términos ideológicos, hasta con las propias personas. Y resistieron hasta el año 88, hasta que fue intervenido directamente la CNB. Pero pasó Greenspun, ¿sí? Vino Surruil, y hasta el final de Surruil no lo pudieron correr a estos tipos. ¿Sí? Digo, para darnos una idea. Esto que alude a que este sistema, también financiero, es bastante desconocido para la mayoría de la sociedad, ¿no? De hecho, no es algo que uno sepa, uno puede saber un poco más de la economía, las variables, porque yo estoy en la producción, pero el sistema financiero, ¿qué es? ¿Sí? Y en la verdad, uno puede pensar, en la gran estrategia de dominación del mundo contemporáneo. Ya no es necesario, diría Deleuze, pensando en Foucault también, las estructuras de una sociedad disciplinaria, con tanto castigo y dictaduras. No es necesario, porque el modo de dominación contemporáneo es el endeudamiento, ¿sí? Entonces, hay nuevas normativas o poderes blandos, ¿sí?, que organizan las estructuras de poder contemporáneo. Y entonces, frente a eso también hay que estar atentos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, digo, esto es un giro que yo hago frente a el planteo de investigación que no tiene exactamente tal vez ardor en esta reflexión, pero digamos, es algo que uno puede desprender en términos de que también nosotros no somos investigadores neutrales, nos paramos desde cierto lugar para mirar la realidad, y la verdad que nos genera como ciudadanos un poco de escozor y escándalo, ¿sí?, encontrarnos con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que fue, y digo, si en algún momento pueden llegar a leerlo un poco más, interesante fue encontrar esto y poner entonces en discusión esta idea de que también los actores civiles fueron colaboradores, ¿sí? Estuvieron ahí, pero los militares fueron los que más avanzaron. Cuando uno se encuentra con los documentos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, donde participan un montón de actores que después participaron de falcos, ¿sí?, al Estado. Digamos, el Banco de Italia, Gotelli era uno de los referentes de la Asociación de Bancos de la República Argentina, ¿sí?, que era convocado para hablar en nombre del sistema bancario, al cual se le estaba proponiendo ahora una reforma, la Ley de Entidades Financieras, ¿sí?, donde encontramos entonces esos diálogos, y uno ve que el propio Guillermo Walter Klein, que viene a ser el referente de la Asociación de Comercio, ¿sí?,
Lo tenemos al papá de Máxima Zorreguieta ocupando la Secretaría de Agricultura, ¿sí? Martínez de Oz, que como dijimos viene de Hacienda, que cuando se va Martínez de Oz deja a Echevarne, y cuando se va a Echevarne viene otro, un abogado llamado Dali, ¿sí? Que es el que permanece hasta entrada a la democracia, y que también era abogado de Hacienda. Esto es, hay empresas, grupos económicos que ocupan lugares concretos en el Estado, cambian los nombres, pero yo pongo a mi personal ahí, ¿sí? Recién ahora podemos estar tranquilos de que no hay referentes de grupos empresarios ocupando por lo menos los cargos de directores, pero sí la estructura administrativa, como les acabo de mencionar, ¿sí? Que han quedado y que justamente nos llevó a nosotros entonces a pensar en una serie de términos, pensar que para este sector financiero lo que hay es la presencia de una comunidad. Esto no son relaciones sociales ampliadas, es una comunidad, esto es un grupo humano que se conocen, hay nombres, apellidos conocidos, ¿sí? Y hay unas relaciones mucho más fuertes de lo que parecen, que son opacas, poco transparentes para el resto de la sociedad, pero claramente conocidos para los que se mueven en este sector. Y por otro lado, otra noción que también incorporamos y que lo planteamos en las conclusiones para debatir, tiene que ver con la porosidad del Estado, la permeabilidad que han logrado estos grupos económicos manejar el Estado. En algunos casos, como mencionaba también Martín y Eddie, haciéndose cargo directamente de los ministerios, ¿no? Como fue directamente con el inicio del menemismo, bueno, entregarle el Ministerio de Economía a Bunge-Ibón, ¿sí? Se lo dan a Roy, se muere, y dicen, ¿y ahora a quién nombramos? Y bueno, a alguien del mismo grupo, y lo ponen a Raffanelli, ¿sí? Digamos, hasta que ese grupo no pudo controlar el resto de la economía, bueno, y los corrieron, y lo traen a Cavallo, que había sido uno de los artífices, ¿sí? Claves, siendo presidente del Banco Central, del proceso de estatización de la deuda, de sectores privados pasando a ser deuda pública. No es el que la estatizó, la estatiza alguien que viene después, ¿sí? Posterior a él. Pero él construyó lo que se llamó el mecanismo seguro de cambio, que fue justamente el proceso de licuación de esa deuda. Esto es, ustedes no se preocupen cuánta deuda tienen, ¿sí? ¿Tienen 10.000 millones? Bueno, al día de hoy, ¿a cuánto cotiza? ¿A 10 pesos? Bueno, a eso es lo que ustedes la van a pagar en un plan de acá 4 o 5 años. Siempre a 10 pesos. Eso se llamó el seguro de cambio. De esto se hace cargo el Estado, ¿sí? Es lo que dice Martín. El Estado se hace cargo porque el Estado es el que tiene que mandar las divisas a los bancos y a los países que obraron, ¿sí? Como representantes de esos bancos. Ahora, no solamente hay una estafa en ese sentido, porque eran épocas de elevadísima inflación. Al mes siguiente ya valía 20, 100. Eran épocas donde se llegó en un año a una inflación del 400%. Digo, ustedes sabrán en sus propias vivencias y cuerpos lo que fue ese periodo. Muchos de ustedes, digamos, otros más jóvenes no, pero digamos, ¿sí? Se puede vivenciar esa memoria y actualizarla. No era, discutimos un 30 o un 35%, no, 150, 200, 400%. O sea, esa deuda de esos privados se licuó en un año. Pagaron, pero pagaron nada, fue una estafa, porque se sabía en el contexto en el que se estaba, ¿sí? Punto uno. Pero además esa deuda también era una estafa, porque no era deuda efectivamente contraída. En muchos casos eran deudas de grupos empresarios que se prestaban a sí mismos, eran autopréstamos que se habían realizado con un banco piltrafa, trucho, en el exterior, que era del propio grupo económico, al que le pedían y solamente hacían un asiento en un papel y lo mandaban al Banco Central. Si esto es lo que yo le pedí de crédito, muy bien. 10.000 millones, bueno, está bien, 10.000 millones. De esto nos hacemos cargo nosotros. Digo, ese fue el andamiaje que se construyó, digamos, y eso es lo que vemos. Un ingreso a la dictadura con 4.000 millones de dólares de deuda, ¿sí? Una salida de la dictadura en 7 años con 40.000 millones de dólares de deuda. Dólar más, dólar menos, ¿sí? Digamos, es una brutalidad en términos de el escándalo económico, ¿sí? Que eso produjo y las consecuencias que tuvo para el resto de la sociedad argentina, que justamente, más allá de los signos de agotamiento, tensiones que podía tener el modelo ISI, de industrialización sustitutiva de importaciones, ¿sí? Mostraba una sociedad mucho más integrada, que de hecho era faro para el resto de América Latina. No en vano de otros países se venían acá, donde el decil de ingreso superior de la sociedad argentina, ¿sí? Con el decil de ingresos inferior, el que más ganaba con el que menos ganaba, el 10% de mayor riqueza con el que menos, tenía una diferencia de 15 veces. Y al salir la dictadura pasamos las 30, y cuando llegamos a la crisis del 2001 estamos hablando de 40 y pico de veces, que ahora se ha reducido enormemente, ¿sí? Digo, de ahí en más, la historia de Argentina es la historia de la desigualdad.
que para las generaciones nacidas en los 80, 90 es lo normal, pero para los que vivenciaron otra cosa en sus propios cuerpos saben que no es lo normal, pero es algo que todavía no hemos logrado revertir. Entonces, las consecuencias de ese pasado no han quedado en el pasado, son bien actuales. Y parte de esa estructuración justamente sigue vigente porque estas leyes o decretos ley fueron refrendadas por la democracia porque los actores dominantes siguieron manejando los hilos, estando en los distintos partidos políticos, generando grupos de presión. ¿Sí? Es lo que aparece también ligado a la muerte de Tucán misma, con todo este caso que ahora Jorge Erbaum también pone en escena, digamos, cómo trabajan y operan los grupos de presión, los lobistas. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es el estado, digamos, de la democracia en la actualidad, con una fuerte herencia de esta etapa, y de actores que no se han ido, sino que están muy presentes, que se han reorganizado, que algunos desaparecieron, pero otros se consolidaron, y lo que sí está claro, que lo que se habla acá de la frontera económica, ¿sí?, fue no solamente el proyecto que se había iniciado ya a fines de los 60, de apertura al capital extranjero, ¿sí?, ya que se podía discutir un poco con Frondizi, etcétera, etcétera, sino lo que efectivamente pasa de acá en más. Claramente Martínez Dios tiene el objetivo, y es lo primero que hace, saca el plan del 2 de abril, ¿sí?, ¿cuánto? Una semanita después del golpe, ¿sí?, y dice, vamos a liberar las fuerzas productivas, en realidad a liberalizar, a instalar un modelo liberal o neoliberal, ¿sí? Esto es todos contra todos, eso es el liberalismo, no más proteccionismo aberrante, dice Martínez Dios, del Estado, el intervencionismo estatal asfixiante de las fuerzas productivas. Y claro, las dos leyes centrales que modifica justamente el gobierno de Cámpora 3 añitos antes son la Ley de Inversiones Extranjeras, ¿sí?, y no era la Ley de Entidades Financieras, pero era la Carta Orgánica del Banco Central y la nacionalización de los depósitos que ya había iniciado el gobierno peronista en el año 46-47, ¿sí? Entonces, ese es el primer foco de ataque. Lo primero que se hace en el mismo año 76 es cambiar la Ley de Inversiones Extranjeras. Y ahí nomás, después de estas charlas con los distintos actores del sistema bancario privado, cambiar la Ley de Entidades Financieras al año siguiente. Al año siguiente es febrero, o sea, ni siquiera a mitad de año, a fin de año. Era muy claro el discurso que movilizaba y las prácticas que pusieron en marcha. Junto con eso, entonces, aparece la Ley de Entidades Financieras y previo la Ley de Inversiones, y una en el medio que es la de descentralización de los depósitos. Porque lo que se hacía antes era el Banco Central concentraba todos los depósitos de todos los bancos, ¿sí? El administrador decía, bueno, podés venderle a tal, autorizaba. De acá en más se dice, no, cada banco usa y hace con los depósitos más o menos lo que quiere, consultándonos a nosotros damos un permiso general. ¿Sí? Esas son las transformaciones fuertísimas que se generan, y no en vano la democracia posterior no las pudo desarmar, porque estuvieron muy bien armadas, porque tienen además un discurso jurídico de alto vuelo. No hay chabacanería ahí, hay discusiones que justamente siguen estando presentes en los argumentos que sostiene también el Poder Judicial cuando sostiene ciertas causas o cuando desestima otras, ¿sí? Entonces, el concepto que nosotros también armamos sobre normalidad fraguada o legalidad fraguada, un poco tiene que ver con esto, con que comprobamos en los hechos que las intervenciones que hizo la Comisión Nacional de Valores, ¿sí?, de modo fraudulenta, yendo al Campo de Mayo, no terminaban en la clandestinidad. Después eran blanqueadas en el soporte burocrático. Bueno, en tal fecha, ¿qué pasó? Se secuestró a todo el cuerpo directivo del Banco de Hurlingham. 29 personas, mujeres, hombres, todos, vamos, todos, todos empresarios que decían, ¿pero qué pasó? ¿Cómo nosotros? ¿Sí? Si nos conocimos con Martínez Dios, yo tengo caballos, nos veíamos en Mau Mau bailando juntos, ¿sí? ¿Qué pasó? Es más, en los relatos de las entrevistas que logramos hacer con algunos de estos empresarios, hoy, siglo XXI, año 2013, ¿sí?, decían, yo la verdad aún hoy me sigo preguntando, ¿por qué nosotros? Es más, yo estaba en una celda y me tiraron un subversivo en la celda. Esa fue la expresión, me tiraron un subversivo en la celda, ¿sí? Y a continuación, entrando en confianza, rol del investigador, ¿sí?, construyendo el vínculo con el entrevistado. Nosotros no juzgamos, solamente no tomamos declaraciones. Esto no es un ente judicial, es una investigación, y tenemos que dar cuenta de lo que sucedió en el periodo. En mayor confianza, dicen, bueno, la verdad que pensando el periodo ese, y a los militares se les fue la mano, tendrían que haber matado, qué sé yo, 500, 1000 tipos, ¿sí? El resto es como que se les fue la mano. Digo, esa sigue siendo la concepción de ese sector hoy,
que encima fue afectado y sectores a los que les vaciaron sus empresas. Digamos. Entonces también, esto es otra de las reflexiones de la investigación, hablar de este actor que fue secuestrado, en algunos casos torturados, no es tan fácil como hablar del militante tradicional, ¿sí?, que fue blanco del poder de la dictadura. Digo, son actores que han sido víctimas del terrorismo de Estado, pero no tienen el mismo estatus de víctima, digo, sí como personas, ciudadanos, pero digo, ideológicamente están parados en otro lado, ni siquiera han hecho un proceso de transformación, reconversión de sus ideas, ¿se entiende? Digo, y cuando uno empieza a analizar, son estas tramas de lazos, donde estos sectores fueron en todo caso secuestrados por una de estas bandas represivas de la época, como la mano de obra que ya hacia el año 77, 78, ya está el trabajo más pesado de exterminio de la llamada guerrilla, su versión política estaba realizada, pasamos a trabajar, dicen, activamente en la subversión económica. Y bajo esa norma, ¿sí?, de la subversión económica es que les caen a estos grupos. Dicen, no, acá lo que estamos viendo es que el Banco de Urban hay operaciones raras, ¿sí? Hay operaciones de subversión económica. Entonces, pero primero, en vez de meterlos presos en blanco, no, primero los secuestran, los torturan, les sacan toda la información posible. ¿Por qué? Porque sospechan que ahí hay dinero del grupo Greiber. Entonces eso no lo pueden hacer por la vía normal de la cárcel. Primero lo torturan bien, van viendo que son muchos perejiles que no saben nada, dejan a uno solo, a Juan Chabani, hasta el final de la dictadura preso, ¿sí? Y ahí entonces después pasa al juzgado, el juez Sarmiento, que agarra y firma y dice, bueno, sí, hay un grupo que fue detenido para averiguación de estos temas. Ahí es la operación, digamos, donde hasta la propia dictadura se preocupaba para que esto quede aclarado para todos, ¿sí?, y que nadie después pudiera reclamar nada. Pero en realidad lo que uno está viendo es que esa normativa aplicada es falsa, está fraguado. Como decir, hay 20 personas que quisieron escapar, ¿sí?, y entonces hubo un tiroteo, una confrontación, y en realidad fueron 20 personas, lo sacaron del centro clandestino, lo pusieron contra la pared, allá en el fondo del conurbano, y lo fusilaron. Esos serán justamente fusilamientos fraguados. De ese mismo modo operaban también en otros sectores, ¿sí? Y hay una preocupación que tiene que ver tal vez con el discurso de la modernidad, podríamos pensar, de formalizar los actos también, para garantizar institucionalidad y perpetuidad, ¿sí? Entonces no es un tema menor trabajar sobre las instituciones y cambiar las reglas de juego. Por eso no es un tema menor tratar de seguir discutiendo, y ya nos queda poco tiempo, digamos, en términos de este proyecto, esperemos, digo, en términos electoral, concreto, y uno dice, bueno, metamos presión, la apuesta cuál es, a seguir y a ver si podemos avanzar realmente con esta misma alineamiento, profundizando estos ejes y cambiar una buena vez la ley de entidades financieras y la misma ley de inversiones extranjeras. Se le pusieron algunas trabas, hay más regulaciones monetarias, ¿sí?, pero las resistencias son tremendas. La Carta Orgánica del Banco Central volvió a cambiar en el año 2012 con la gestión de Marco del Pont, ¿sí?, hablando que justamente el Banco Central no solamente tiene que garantizar la estabilidad monetaria, ¿sí?, que era el proyecto de la convertibilidad, sino que tiene que generar empleo y desarrollo económico. Y para eso tiene que intervenir, regular las tasas que dan los bancos, etc. Digo, eso es para el sector, aún hoy, aún adentro del propio banco, es un tema como tabú. ¿Qué se está haciendo acá? ¿Sí? Digamos, entonces no es un tema que ya pasó, sino que está ahí resistiendo a la espera de volver con mayor fuerza. Digo, hay muchas continuidades, ¿sí?, que justamente fueron refrendadas en los años 90. La crisis de 2001-2002 desactivó bastante, pero los procesos se reacomodan, y justamente son procesos, flujo de avance, retroceso, no son temas cerrados, ¿sí? Digo, como para preguntarnos algunas cosas sobre ese periodo y sobre nuestros tiempos actuales, ¿sí? Pero bueno, en fin, bueno, si quieren después podemos seguir. La verdad que la alegría de haber podido participar, de tocar estos archivos, que es como, digamos, muchos, yo pensaba estos días, digamos, muchos deben pensar, uy, estás en el Banco Central, que es una pregunta, ¿viste el tesoro? Digamos, ahí está el tesoro, ahí están los lingotes de oro, los lingotes de Perón, los lingotes, sí, están ahí abajo, que hay con custodia. Yo no los vi, pero la verdad que yo ni pienso en eso, yo estoy pensando en el otro tesoro que estoy tocando, encontrar los diálogos, por ejemplo, ¿sí?, del doctor Mariño con el doctor Mariano Grondona, en el caso Banco de Intercambio Regional, el BIR, ¿sí?, haciendo propuestas que son propuestas de estafa al Estado Nacional a través del Banco Central, ¿sí?, encontrándolo. ¿Quién es ese Mariño? Por ejemplo, como pequeño dato para el próximo libro que sacaremos hacia fin de año, ya desde el Banco Central. Es uno de los socios del estudio jurídico Marvalo Farber,
que está defendiendo al Citibank en estos días, la semana pasada, ¿sí? Justamente por lo de los fondos buitres. Digo, son actores que han estado, conocen muy bien el sistema, se han ido, están acá, ¿sí? No se han ido, ese es el tema, ¿sí? No se han ido. Gracias a todos.